Hola, ¿Qué segunda tal? parte de la entrevista con Martín Tuitero, como es conocido, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Gaza, eh, Israel, que quiere acabar con Hamas, y todo después del atentado del 7 de octubre. Primero, para hacer un análisis sociopolítico de lo que ocurrió allí, tras la última diáspora del pueblo judío del año 70 después de Cristo, los judíos que entendían que estaban siendo sometidos a un antisemitismo en muchas partes de Europa, decidieron volver a lo que ellos llaman la tierra prometida, como aparece recogida en el Antiguo Testamento, y en 1881 empiezan a volver los judíos. El sionismo se crea después, fue Theodor Herzl, el líder, el que lo creó, y cómo se entiende el conflicto entre Israel y lo que es ahora Palestina, desde incluso la presencia inglesa durante 30 años, las dos guerras que hubo, la de la independencia, la de los 6 días, cómo en un contexto histórico señalarías tú el conflicto entre Israel y Palestina, que ahora es entre Israel y Hamas. Pues yo, fíjate, retomaba un poco lo que hablábamos antes de Ucrania. Yo creo que uno de los problemas de las relaciones internacionales es la falta de respeto a las fronteras internacionales. Quiero recordar que lo mismo que en 1991 con la disolución de la URSS, hay unas fronteras reconocidas internacionalmente. En 1947, bueno, incluso previamente, el mandato británico había establecido unas zonas en las que eran exclusivamente de árabes, la Transjordania, que en la actualidad sería Jordania, y otra zona, digamos, al lado occidental del río Jordán, en el que habitarían judíos y palestinos. En aquella época ni siquiera se hablaba de palestinos, se hablaba de árabes. Lo digo porque el concepto palestino es de los años 60-70. En los orígenes, digamos, modernos, después de la Segunda Guerra Mundial de esta zona, digamos, siempre se habló de árabes y judíos. No había otra cuestión. Bien, en 1947 la ONU propuso bueno, hubo varios ajustes fronterizos, pero digamos, había una propuesta de paz. Y de hecho, los judíos, los israelíes, liderados por Ben Gurión, aceptaron la propuesta de paz de la ONU. Digo porque hay que recordar los términos exactos del origen, no solamente de Israel, digo porque Israel es un país como todos los demás, que tiene unas fronteras que son reconocidas internacionalmente. El problema de 1948, con la Declaración de Independencia de Israel, conforme a las propias fronteras establecidas por la ONU, es que los países circundantes, árabes, básicamente Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que son los que tienen contacto directo, no reconocieron esas fronteras y iniciaron una guerra. La guerra no es de independencia, porque la independencia de Israel ya la habían declarado ellos, sino la guerra para acabar con el Estado de Israel y, como luego se vio, no crear ningún Estado palestino, sino crear cada uno de esos estados, ocupar determinadas zonas de lo que iba a ser Israel y la zona árabe o palestina y añadirla a sus estados. Lo que ocurre es que esa guerra les salió mal a los estados árabes que invadieron Israel. Digo, esta es la realidad histórica. Entonces, fruto de aquella guerra, Egipto se quedó con un trozo de lo que iba a ser Palestina, Gaza. Jordania se quedó con un trozo de lo que iba a ser el Estado palestino, Cisjordania. Y Siria no se quedó con nada porque de hecho no consiguió nada y Líbano tampoco. Es decir, fue una guerra en la que las fuerzas judías vencieron a los países árabes. Después de eso llegó la guerra de los 6 días, en el que de nuevo los estados árabes crearon toda una serie de tensiones y lo que ocurrió es que Israel ocupó ciertas partes, Gaza y Cisjordania, Asiria, los Altos del Golán, que en teoría iban a haber sido para los palestinos, pero que estaban ocupadas por países árabes. Y desde ese momento, desde el año 67, estaban ocupadas por Israel. En el año 2005, y esto es muy importante, toda la franja de Gaza y exactamente en los límites establecidos por la partición de la ONU, Gaza fue abandonada por cualquier fuerza israelí. Fíjate que es diferente de Cisjordania. En Cisjordania sí podemos hablar de ocupación israelí, porque sigue habiendo fuerzas israelíes en un territorio que inicialmente no iba a ser de Israel. Pero Gaza es distinto, porque Gaza, las fronteras del Estado palestino, están exactamente trazadas donde iban a estar. Y es ahí donde gobernaba Hamas, que es una organización terrorista
con afanes de Estado, no son una organización terrorista clandestina, se exponen, es decir, tienen representantes internacionales, tienen un ejército, de hecho, enfrentado a la autoridad palestina. Y en ese territorio, Gaza, gobernado por Hamás, después de matar literalmente, físicamente, a los representantes de la autoridad palestina, es decir, a los gobernantes palestinos de Fatah, es una organización que no reconoce al Estado de Israel. Volvemos un poco a lo que hablábamos. Es difícil negociar con alguien que no reconoce tu derecho a existir. Lo digo porque estos son los términos del debate. Fíjate que, por ejemplo, Israel estuvo en guerra con Egipto y desde el año 79, creo que fueron los acuerdos de Camp David, pero vamos, no sé, el 79 es el 80, yo hablo de memoria, no me acuerdo si es el 79 o el 80, los acuerdos entre Menachem Begin y Sadat. Nunca más hubo una guerra entre Egipto e Israel. Israel nunca más ha tenido una guerra con Jordania, tiene buenos tratos. Israel ha ido haciendo tratos con todos sus vecinos, quizás el caso, la excepción es Siria, pero bueno, ya Siria no existe como Estado, es difícil entenderse con algo que lleva 15 años o 13 años inexistente, pero bueno, Israel no tiene conflictos con sus países vecinos una vez que se han reconocido las líneas fronterizas, salvo con Hamás. Porque Hamás no reconoce el derecho a la existencia de Israel. Bien, fruto de esta situación, Hamás, que yo creo que Hamás tiene ninguna aspiración de gobernar, sino simplemente es, en mi opinión, es casi una secta milenarista, está dispuesto a cualquier cosa, la propia sacrificio personal, digamos, del colectivo de ciudadanos sobre los que ejerce su poder, que no gobierna, con tal de mantener una especie, al final jamás no deja de ser un proxy de Irán, tampoco nos equivoquemos, no aspira a gobernar nada, de hecho no gobierna. Gaza lo gobiernan las organizaciones internacionales o la ONU, digamos, y él se dedica a crear túneles y a lanzar cohetes. Y es ahí, en ese contexto, tal cual, porque en Gaza hace ya, pues eso, desde el 2015, desde el 2005 estamos hablando casi de 19 años sin ocupación. Es decir, no hay nadie, no hay ningún israelí, ni vivo ni muerto, porque los israelíes que viven allí tenían cementerios, sacaron hasta sus muertos. Entonces, no hay ninguna justificación que permita hablar de la ocupación. Todos estos líos que nos han estado contando son falsos. Entonces, la realidad es honesta. Fíjate que yo creo que en el caso de Cisjordania el debate sería distinto. En el de Gaza no. Gaza lo gobierna Hamás. Hamás solo tiene un objetivo, que es destruir a Israel. Entre otras cosas porque Hamás está financiado por Irán y actúa como un proxy de Irán, cuyo objetivo máximo es generar tensiones en la región para demostrar su poder, es desestabilizar la región. Y jamás se comporta como tal. Y en el contexto de ese tipo de situación, jamás lanzó los ataques, que para mí son brutales, y en los términos demográficos de Israel, incluso históricos, 1.500 muertos en una mañana, nos sitúa en los años de las matanzas de Auschwitz. Lo digo porque nunca murieron 1.300 judíos en una sola mañana, solamente en dos momentos históricos, durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y el 7 de octubre en Israel, fruto del ataque de Hamás. Bueno, lo que la gente, o alguna gente, cuestiona es que los judíos que volvían tuviesen derecho a crear un Estado como era la intención de Theodor Herzl cuando crea el sionismo. Tenían su derecho a crear un Estado en un territorio que en ese momento, después de haber pasado por muchas manos, por diversos imperios, pertenecía al sultanato otomano. ¿Tenían derecho los judíos a volver y crear un Estado en Palestina? Sí, claro, pero a ver, es que los Estados no se crean porque se tenga derecho o no. Los Estados se crean. Es que esto es un hecho. Es decir, ¿tenían derecho los gallegos e italianos que emigraron a Argentina a crear el Estado argentino? Pregunto. ¿O tenían derecho solamente los indios aborígenes de Argentina? ¿Tienen derecho los blancos que viven en Australia a crear Australia? ¿O solo tienen derecho los aborígenes australianos a crear Australia? ¿A alguien se le ocurre plantear esta duda? Ninguna, ¿verdad? ¿A que nadie se le ocurre poner en duda la creación de un Estado? A nadie. ¿Tienen derecho los españoles a crear el Estado español? Esta pregunta no se formula a nadie. Curiosamente, además, porque hay muchos estados que se crearon antes de la existencia de Naciones Unidas. Pero hay muchos más, lo digo porque el número es importante, que se han creado después. ¿Tenían derecho los ugandeses a crear el Estado de Uganda en 1960? ¿Quiénes son los ugandeses? Antes de que existiera Uganda, ¿quiénes eran los ugandeses?
¿Cuántas tribus formaban Uganda? ¿Por qué no se creó un estado por tribu? Se creó un país, Uganda, y se creó otro país, Tanzania, y se creó otro país. Todos los países de África, por ejemplo, han surgido, con la excepción de Egipto, Libia, Túnez y la propia Sudáfrica. Yo creo que todos los demás, hablo de memoria, perdona si se me escapa alguno, pero sería la excepción. En África debe haber 40 países. Pues de los 40, 35 han surgido después de las Naciones Unidas y después de Israel. Nadie, no sé, Sierra Leona. ¿Por qué Sierra Leona es un país? ¿Tenían derecho los de Sierra Leona a tener un país llamado Sierra Leona? Antes de que existiera el país de Sierra Leona, ¿quién vivía en Sierra Leona? ¿Lo sabemos? ¿Alguien pone en duda eso? Pero nadie cuestiona ese país. No, Israel es un país que se crea en 1948 después de una votación en Naciones Unidas. Es decir, es un país que se crea avalado por Naciones Unidas. No lo crean unos señores reunidos en una cena que deciden expulsar a los que estaban allí. De hecho, Israel, para que lo entendamos, el 20 y pico % de la población de Israel son árabes. Árabes, de origen árabe. Que pueden ser musulmanes, cristianos, drusos, en fin, cada uno con su religión, son árabes. Sus antepasados puede que vivieran allí o no, porque pueden haber ido a residir después, pero es que en Israel vive gente que su origen eran árabes judíos, por ejemplo, los yemeníes. Hay casi el 10% de la población de Israel son judíos que estuvieron viviendo 2000 años en Yemen, o en Marruecos, o en Egipto, o en Libia, o en Túnez, o en Irán, o en Turquía. Lo digo porque a veces hay gente que yo creo que no interpreta muy bien cómo es Israel. Hay que pensar que en Israel viven unos polacos que profesan la religión judía, pero la mayor parte de los israelíes no son polacos, son judíos que durante siglos estuvieron residiendo en países de la cuenca mediterránea, fundamentalmente árabes, y que, oh casualidad, fueron expulsados de España. Fueron expulsados la rama sefardí de España. Lo digo porque cuando se cuestiona el derecho a existir de Israel, habría que preguntar con qué derecho se les expulsó de su país, España, en 1492. Lo digo porque a veces se hacen discursos historicistas y a mí no me gustan, porque yo, como creo en las fronteras internacionales y en los acuerdos internacionales, yo nunca pregunto qué antigüedad tiene un determinado país. Voy a poner el ejemplo. ¿Qué antigüedad tiene Bosnia? ¿Qué país es Bosnia? Bosnia surgió en 1991 de la disgregación de la antigua Yugoslavia. Está reconocido internacionalmente, sus fronteras las hemos aceptado todos porque son las que son y nadie cuestiona. Fíjate que estamos hablando de hace 30 años. Sudán, hay un país que es Sudán del Norte y otro país Sudán del Sur. El país tiene 10 años de existencia. Nadie cuestiona el derecho a existir de Sudán del Sur y Sudán del Norte. Y tiene 10 años de existencia. Se han reconocido sus fronteras, tienen un gobierno, luego que gobiernen bien o gobiernen mal es su problema. Entonces yo creo que hay que aprender a reconocer las fronteras de los países. Israel tiene unas fronteras reconocidas y los demás países, sobre todo los que le atacan, deben reconocerla. E Israel también tiene que aprender a reconocer las fronteras ajenas. Fíjate que yo creo que en Cisjordania hay un problema de ocupación de Israel que debería resolver con quien le toca, que es con la población árabe palestina de Cisjordania y que tendrá que abordar seriamente. Pero ese no es el tema que ha llevado a esta guerra. Lo que ha llevado a esta guerra es que la fuerza o, digamos, la organización que ejerce el poder en Gaza ha decidido atacar, cruzar una frontera y además hacer un ataque salvaje dirigido fundamentalmente contra civiles. Y además es curioso porque han ido a atacar probablemente a la parte de la población israelí que era más favorable al entendimiento, la parte, digamos, más laica, la parte más progresista de la sociedad israelí, los kibbutz del sur. Que no han ido a atacar a las comunidades, digamos, ultraortodoxas israelíes, o porque en todas las sociedades siempre hay gente más abierta y más cerrada, más extremista y más moderada. Han ido a atacar precisamente a la parte de la sociedad israelí que probablemente estaba más dispuesta a llegar a un entendimiento de paz. Entonces, claro, ha provocado la reacción que ha provocado y es que el país Israel se ha unido y ha decidido acabar con la amenaza existencial que se les plantea desde Gaza. Bueno, eso ha elevado la tensión en Oriente Medio. Hay tensión Estados Unidos, que apoya a Israel, Irán, que apoya a
Palestina. También en el Mar Rojo están habiendo mucha tensión, hay mucha tensión en el Mar Rojo, Líbano, Siria, Irak. Israel está en una situación geográfica, geopolítica, que está rodeada de países árabes que defienden un poco a Palestina. Bueno, a ver, hay un tema importante para diferenciar en el mundo árabe, lo digo porque utilizamos el concepto árabe. Irán no es árabe, pero es musulmán. Pero al mismo tiempo, Irán es musulmán de la rama shia, mientras que la mayor parte de los países que rodean a Israel, de hecho la mayor parte de los países musulmanes son suní, que es la otra gran familia. Es un poco para entendernos, esto es un símil, pues la rama católica del cristianismo y la rama protestante, por entendernos un poco. Hay como dos grandes familias o ramas dentro de los musulmanes. Curiosamente, la rama shia y suní, digamos, tienen dos puntos focales, digamos, de autoridad o de tradición. La rama shia en Irán y la rama suní en Arabia Saudí y en general en los países árabes más occidentales, digamos, ¿no? Pues desde Arabia Saudí hasta Marruecos son suní. Siempre hay comunidades mezcladas, esto hay que entenderlo. Quiero decir, por ejemplo, Yemen es un país mayoritariamente suní, pero hay una parte importante que es suní, que es shia, que son los hutis. En el Líbano también son mayoritariamente, bueno, el Líbano es que todavía es un crisol, porque es que hay cristianos, maronitas, drusos, en fin, hay un montón de grupos, pero hay un grupo importante de shia, sobre todo en el sur, que es justamente la base social de Hezbollah. En el caso de Siria pasa algo parecido, quizás todavía más complejo por las distintas familias religiosas, pero cuando hablamos de católicos y protestantes, luego habría que profundizar, porque dentro de los protestantes hay muchas iglesias distintas. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, lo interesante de esto, interesante entre comillas, es que Irán utiliza, digamos, las minorías shia o parecidas en los distintos países como instrumento, digamos, de desestabilización o al menos de oposición, yo diría, a las mayorías gobernantes en las rivalidades estas que existen dentro del mundo musulmán. ¿Qué ocurre? Que tampoco es muy planteable así en términos generales decir desde Irán que lo que quieren es tener, digamos, el predominio o el manejo fundamental de la comunidad, de la umma musulmana, ¿no? Entonces, esa rivalidad se expresa en términos de rivalidad contra Israel. ¿Por qué? Porque los países árabes, mayoritariamente los suníes, habló, por ejemplo, Marruecos tiene excelentes relaciones con Israel, Egipto tiene firmados tratados de paz y está en paz desde hace 40 años, lo mismo que Jordania. Es decir, la mayor parte de los países árabes de mayoría suní, que están gobernados cada uno por una dictadura diferente, eso no lo va a discutir nadie, llevan varias décadas tratando de restablecer o establecer buenas relaciones con Israel. Quizás porque han estado varias décadas en guerra y han aprendido que por la vía de la guerra nunca van a conseguir nada frente a Israel. Al contrario, digamos, Irán, que nunca tuvo fronteras con Israel ni las va a tener, utiliza grupúsculos o grupos más o menos para generar tensiones con la excusa de Israel. Lo digo porque, vamos, los iraníes o los hutis o las minorías, digamos, de Shia de Kerbala no tienen ni idea de dónde está Israel ni cómo es, salvo por la televisión, como tú y yo. Entonces, lanzarse a una guerra en el Mar Rojo, cuyo objetivo son los barcos mercantes, con la excusa de tomar Jerusalén, si quisieran liberar Jerusalén lo tenían fácil, que manden allí sus soldados y combatan contra Israel. Pero se generan distintos puntos de tensión a lo largo de toda la zona musulmana, que al final son zonas de flujo comercial, como el Mar Rojo y el estrecho el paso de Suez, o zonas de producción petrolera, y eso es evidente que tiene un impacto sobre la economía global. Pero bueno, yo creo que es más una guerra interna dentro del Islam, es mi interpretación, que utiliza el hecho del conflicto existente entre Israel y los palestinos, sobre todo para mí, de Cisjordania, no de Gaza, porque en Gaza, ya, insisto, desde 2005 todo lo que podían tener los palestinos lo tienen. Luego, no hay mucho más que puedan pedir, no van a conseguir ni más terreno ni dinero, porque es un país literalmente independiente con las fronteras que va a tener. Luego, todos los problemas que tengan en Gaza tienen que mirar más a sus propios gobernantes que al ocupante que ya no les ocupa, nada menos que desde hace 19 años. Es que lleva más tiempo independiente Gaza que Sudán. Está habiendo varias reuniones en el día de hoy, incluso el presidente de Egipto
Egipto, al-Sisi, con el director de la CIA. Se están reuniendo también la CIA con Qatar y el Mossad para buscar una tregua. Parece que la que ha planteado Hamás es demasiado ambiciosa como para que pueda cumplirse por parte de Israel. A Israel se le ha acusado de dos cosas. Una, durante estas décadas, desde que es Estado, que es incumplir sistemáticamente las resoluciones de la ONU, sobre todo en temas de refugiados. La Asociación de Refugiados de Naciones Unidas ahora está pidiendo que no se financie. Y después que está cometiendo un genocidio en Gaza. Hoy leí en el periódico que bailan las cifras, pero 28.000 muertos, de los cuales el 70% son mujeres y niños. El otro día hablaba Ronnie Kaplan, uno de los principales y más importantes miembros de la defensa israelí, de que habían conseguido matar a 20.000 objetivos de Hamás, pero que eran 30.000, quedaban 10.000 por anular, por decirlo de una manera. ¿Cómo crees que va a acabar esto? Ahora mismo en Rafah, en esa frontera con Egipto, se habla de unos corredores seguros para que los civiles puedan salir. Bueno, el líder de Hezbollah en el Líbano ha dicho que amenaza con recrudecer los ataques contra Israel si no deja de atacar Gaza. ¿Cómo crees que va a acabar todo este compendio de situaciones multilaterales? A ver, yo no tengo una bolita mágica. Primero yo separaría algunas cosas. Hezbollah, en el Líbano, en el norte, todo lo que no ha hecho y dijo que iba a hacer desde el 8 de octubre, lo digo porque Hezbollah, el 8 de octubre, al día siguiente, ya estaba todo el mundo hablando de lo que iba a hacer. Bueno, hoy qué día es 13 de febrero y aparte de tirar unos cohetillos y unos morteros, no ha hecho nada, porque está en otra guerra. Ellos están a conservar su poder en el Líbano. Otra cosa es que públicamente se rasguen todas las vestiduras que quieran. No van a hacer nada. Que tengan cuidado, no les hagan. Yo, fíjate, pienso que Hezbollah no solo no hace, sino que tiene que tener cuidado, no les hagan a ellos, los israelíes, digo. Entonces, en cuanto a Gaza, que es realmente el conflicto. Bueno, primero, por separar conceptos. Sí que es cierto que hay problemas, digamos, por el tema de los refugiados es evidente. Lo que pasa es que hay un problema latente que no se quiere abordar como es. Cuando hablamos de refugiados, y yo sí creo que hay palestinos que fueron expulsados palestinos árabes, que fueron expulsados en el año 48, o mejor dicho, fueron engañados a abandonar sus casas. Lo que ocurre es que el derecho al retorno de los refugiados es el derecho al retorno de los refugiados, no de los refugiados y 5 generaciones más, las que han tenido fuera de su país. Lo digo porque el derecho a los refugiados al regreso no se puede extender infinitamente en el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Una familia que fue expulsada, fíjate, no lo matizo, expulsada por los israelíes de Tel Aviv en 1948, hace 76 años, y que se estableció en Gaza, a mí me cuesta pensar que sea un refugiado durante 76 años, porque hablamos de 4 generaciones. 4. A nadie se nos ocurre pensar que un alemán, el ejemplo, un alemán que vivía en Prusia en 1944 y que cuando se aproximó el Ejército Rojo huyó de Prusia y se refugió en donde fuera, en Berlín o en Bonn, pueda reclamar hoy el derecho a volver como refugiado a su casa en la actual Polonia, y tenga derecho a ser tratado como refugiado por el gobierno polaco y a que le restituyan sus propiedades en Polonia, que es donde estaba Prusia. A que nos parece un poco extraño. Bien, pues estos son los términos históricos. Claro que los palestinos que fueron expulsados, si hay alguno vivo, tendría su derecho al retorno. Lo que se trata, sin embargo, por algunas organizaciones, yo creo que con otras intenciones, es pretender que los 2 millones de habitantes de Gaza vuelvan a Israel como si fueran población original y ocupen Israel. Porque lo que se pretende con esa política no es restituir el derecho de los refugiados al regreso, porque no había 2 millones de palestinos que fueran expulsados de Israel. No lo sabía. Es así. Fueron expulsados 80.000 palestinos, nada más. Entonces no podemos hablar que en 1948 se fueron 80.000 y regresan 2 millones.
Porque si regresan 2 millones no se resuelve un problema, se genera otro, que es lo que se pretende, la disolución del Estado de Israel. Es así. Es decir, yo comprendo que las cosas suenan feas, pero es así. Yo creo que en el curso de la historia, fíjate que aquí estamos hablando de cerca de 70 años de historia ya, de 1948 a 2024, los palestinos han tenido tiempo, bien en el territorio que les ha correspondido con arreglo a las fronteras de la partición o las internacionalmente reconocidas. Para mí, Cisjordania debería ser Estado palestino y no debería haber ni fuerzas de seguridad israelíes ni colonias israelíes. Es un territorio claro. Y Gaza, desde el 2005, como dijo antes, no hay judíos, ni policías, ni militares, ni civiles. Es un territorio que estaba previsto para los palestinos, para los árabes de entonces, palestinos ahora, y allí tenían su gobierno desde 2005. Entonces, si se han establecido en una ciudad, porque esto también es una cosa muy simpática, es una zona, la Franja de Gaza, pequeña, junto al mar, con un buen clima, el Mediterráneo, con unas vistas excepcionales, cualquiera que se asome un poco a las fotografías que nos están echando, nos damos cuenta que toda esta historia de los campos de refugiados no existen. No había campos de refugiados en Gaza, había ciudades que se mantenían como el campo de Shati, el campo de tal, no, eran ciudades, porque todos sabemos, eso hace falta mirar cualquiera de las fotografías o vídeos que hemos visto estos días, pero cualquiera con un poco de lógica sabe que nadie se estableció en Gaza y se puso con una tienda de campaña en 1948 y en 2024 vive en la misma tienda de campaña como si fuera un refugiado. Estos son mitos que se han alimentado desde fuera, no para asegurarse el derecho al retorno de los refugiados palestinos, sino para disolver el Estado de Israel mediante la introducción de 2 millones de palestinos con la excusa del derecho al retorno de gente que ni nació, bueno, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos en Israel. Entonces yo creo que a nadie se nos ocurriría pedir el derecho del retorno de los judíos sefardíes a España, porque aunque fueron expulsados de España en 1492, es evidente que no fueron expulsados 8 millones de judíos de España. Fueron expulsados los que fueron expulsados. Y por eso hay algunas circunstancias, por ejemplo, en el caso de España, se reconoce ese hecho histórico mediante la posibilidad de tener doble nacionalidad. A los judíos de origen sefardí se les reconoce la posibilidad de obtener la ciudadanía española, pero no se reconoce el derecho de retorno de los judíos de origen sefardí a España. Nos imaginamos lo que ocurriría en Toledo si todos los judíos descendientes de judíos sefardíes reclamaran sus propiedades. Pongo Toledo por utilizar una ciudad. Podría hablar de muchas otras ciudades españolas. Nos parecería lógico. Bueno, pues en estos términos, aunque haya más distancia histórica, es de lo que estamos hablando. Las organizaciones internacionales que promueven el derecho de retorno, ese es el conflicto, promueven algo imposible. Luego no están promoviendo una solución a un conflicto, sino que están originando otro conflicto más allá. Yo creo que los términos de las relaciones entre países tienen que ser el respeto a las fronteras internacionales. Los palestinos tienen que tener su territorio, y en el caso de Gaza existe, y en el caso de Cisjordania debería existir, y los israelíes tienen derecho a tener su territorio, el que está acordado internacionalmente. Israel en la actualidad, sus fronteras están claras, luego solo hace falta implementarlas, pero es muy difícil si Hamás, que gobierna uno de esos territorios, ni siquiera reconoce la existencia del país. No es que no reconozca las fronteras. Podemos mover aquí, yo creo que este pueblo es mío. No estamos hablando de discutir 1 kilómetro o 5 kilómetros de la frontera. Hablamos de que no reconocen el derecho a la existencia de Israel. Lo mismo que Irán, por otra parte. Por eso se habla de desde el río hasta el mar. No, desde el río hasta el mar no, porque si miramos los mapas de la ONU, no de ninguna organización sionista, desde el río hasta el mar está Israel. Entonces tendrán que respetar eso. Porque si no respetan eso, yo lo veo en estos términos, cuando alguien no respeta el país vecino, se arriesga a que el país vecino tampoco le respete a él. Y eso es lo que está pasando. Cuando alguien atraviesa la frontera el 7 de octubre y se dedica a matar salvajemente a civiles, porque es a lo que fueron el 7 de octubre, se arriesga a que le caigan bombas. Estos son los hechos. Y luego podemos hablar del número de personas que existen en Rafah. Lo digo porque la maniobra o la operación militar israelí para mí era evidente el día 8 o 9 de octubre. Yo además creo que lo tengo puesto en público, tuiteado o comentado en algún programa. Israel iba a barrer a Hamás.
Lo que ocurre es que Hamas, que no es una organización estatal, es una organización terrorista, su poder lo protege a través de los civiles. Yo creo que a estas alturas ya nadie va a dudar de las infraestructuras de Hamas, cómo estaban construidas debajo de las, digamos, de los edificios civiles, precisamente debajo de las instalaciones de organizaciones internacionales. Como no se ocupa para nada del mantenimiento de los civiles, eso se ocupan las organizaciones internacionales y Hamas se dedica a tener un ejército, yo no sé si son 30, 40 o 25.000, la verdad que no lo sé. Luego hay una paradoja. Entonces, claro, cuando Israel va a acabar con Hamas, no lo va a hacer con francotiradores que puedan disparar contra el militar de Hamas, porque los militares de Hamas hemos visto estos meses como nunca llevan uniforme. Siempre se disfrazan de civiles, se esconden entre civiles, se esconden en hospitales, tienen sus búnkers debajo de esos hospitales, Entonces, en ese tipo de conflicto urbano en el que una de las partes, Hamas, ha decidido utilizar a los civiles como trinchera, es normal, es que no hay otra, se produzca un número importante de bajas civiles. Y en esto quería hacer una cosa, un elemento llamativo, porque en este conflicto que vivimos desde el 7 de octubre, es la única guerra que yo conozco en la que en Israel no hay civiles, porque cualquier israelí puede ser asesinado, como son judíos o sionistas, todos pueden ser asesinados, no hay civiles, todo está justificado. Pero al mismo tiempo, en Gaza, todos son civiles. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo he visto multitud de vídeos de esta guerra, porque en esta época, una de las cosas, de las ventajas que tenemos, es que todo el mundo tiene un móvil. Y los militares también, los israelíes, los de Hamas, los de la yihad islámica, existen drones. Yo he visto cientos de vídeos en los que veo palestinos de Hamas armados. También es verdad que van con chándal, con pantalones vaqueros, con ropa deportiva, van vestidos de civil, pero llevan armas. Y de hecho, ellos mismos publican cómo disparan. A mí me llama la atención que dentro de esos 28.000 muertos que se habla por parte de algunas organizaciones, no hayan sido capaces de determinar ni un solo que no sea civil. Parece que todos son civiles. Y es una paradoja, lo digo casi porque a mí me asombra que cuando se dan cifras de muertos, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de Israel, sabemos exactamente el número de muertos, creo que ha habido 228 muertos militares después del 7 de octubre y creo que eran 1.300 muertos el 7 de octubre. De los 1.300 muertos, 300 y pico eran militares y 900 civiles. Sabemos exactamente el número de cifras. Bueno, dan su tiempo. En el caso de Hamas o de Gaza, todos son civiles, todos. Yo todavía estoy por oír una sola lista de estas en las que me digan, mira, hay 20.000 muertos en Palestina, que yo no discuto que sean 25 o 30, yo no lo conozco. Es probable que sean 25.000 o 30.000 muertos. Pero me llama la atención poderosamente que los 30.000 sean civiles, porque eso solo tiene dos explicaciones. O los israelíes son incapaces de matar a ningún militante de Hamas, en cuyo caso es difícil explicar que hayan hecho todo lo que han hecho y ya estén llegando, digamos, a Rafah, es decir, hayan limpiado de Hamas todo el norte de la Franja de Gaza sin matar a ningún miliciano de Hamas. Suena raro. O que todos esos civiles son a veces civiles y a veces militares. Entonces, claro, en esa doble medida se apuntan como civiles gente que son militares. Y, hombre, algunos datos sí tenemos para haber descubierto a estas alturas que muchos de esos que se dice que son civiles no son civiles, sino que son gente que se viste como civil, pero que actúa como miliciano. Fíjate que yo no voy a utilizar ni siquiera el término terrorista, porque para mí no incorpora un elemento despectivo, es un elemento descriptivo. Para mí un miliciano es un señor que se comporta como un militar, aunque no sea oficialmente militar. Bien, jamás en Gaza parece ser que no ha tenido ni un solo muerto. Esto es raro, a todos nos suena raro. Entonces, yo pongo en duda las cifras no por el número, sino por las proporciones. 28.000 muertos, puede ser. Todos civiles, me resulta llamativo. El 70% mujeres y niños, a mí me gustaría verlo, me resulta llamativo. Lo digo porque esas cifras las da quien las da, el Ministerio de Salud de Gaza, que es Hamas. Que, hombre, no me parece a mí que Hamas tenga mucha credibilidad con respecto a las cifras que da, pero que sobre todo pierde cualquier credibilidad si el 100% de las víctimas son civiles, porque yo personalmente he visto cientos de vídeos en los que morían cientos de palestinos armados. Y cuando un señor va armado, ya deja de ser civil, a los efectos de su identificación como muerto, por decirlo así.
lo cual no significa que se pueda matar civiles libremente. De hecho, es una guerra muy, muy complicada por los contextos urbanos, la densidad de población, etcétera, pero bueno, en esos términos nos movemos. Guerras urbanas ha habido en otras circunstancias. Yo estoy recordando en Manila, en 1944, la ciudad más densa, de población más densa del mundo, y murieron cientos de miles de personas en la batalla de Manila. Bueno, pues después de aquí de una hora repasando la guerra entre Rusia y Ucrania. El tema de Israel y Palestina es un tema súper complicado. Yo lo digo porque, fíjate que es complicado Ucrania-Rusia, pero el tema de Israel y Palestina, digamos, es súper complejo desde muchos puntos de vista. Lo que pasa es que es muy difícil asumir ciertas cosas desde el mito. Yo creo que, fíjate, en mi manera de analizar las cosas, con independencia de que a mí me pueda caer mejor o peor un señor o tenga sentimientos de mayor cercanía con una parte con otra, que eso es legítimo, es humano. Yo qué sé, a mí pues me pueden caer mejor unos u otros. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que es importante ser realista en los análisis. Entonces, el análisis de un conflicto tan complejo, digamos que estamos hablando de 70 años de conflicto beligerante, ¿no? Que ha tenido tantos distintos procesos, ¿no? Y que tiene tantas ramificaciones, no solo entre los que, digamos, se están matando ahora mismo en Gaza, sino en su contexto más amplio, es importante ir un poco a las realidades, ¿no? No se puede simplificar todo en, bueno, es que los judíos cometen un genocidio. A ver, es que eso es otra de las alegaciones. Hay ahora mismo digamos, la Corte Internacional de Justicia de la Haya está examinando. Pero, hombre, ya así a priori, a mí se me hace difícil hablar de genocidio si una población que ha crecido sin parar hasta los 2 millones de habitantes, digo, en los últimos 10 años, 12 años, Gaza ha duplicado su población. Pasó de 1.100.000 a 2 millones. Es difícil hablar de genocidio cuando la población se duplica en 2 años, lo digo, aunque solo sea desde el punto de vista demográfico. Pero bueno, que si alguien quiere confundir genocidio con muchas muertes o crímenes de guerra, puede haber crímenes de guerra que se investiguen y que se sancione a su responsable. Pero se mezclan conceptos con un afán no de explicar los conflictos o no de explicar las cosas, sino de palancas argumentativas. Entonces ya nos confundimos. Por eso yo digo que a mí me da igual llamar a un señor de Hamás terrorista, miliciano o militar. Desde el momento en que vaya con armas, para mí es un combatiente. Ya ha perdido su condición de civil, combatiente. Entonces, y de la misma manera que un señor que se va al país de enfrente y se dedica a violar a mujeres, niñas, ancianas, o las secuestra y las mantiene escondidas, tal, pierde cualquier derecho a que se le trate como un combatiente porque se comporta de otra manera, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que manejarlos con exactitud. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay muchos temas políticos diferentes, incluso a Israel, Palestina, Gaza, Hamas, que se mezclan y se hace un poco como una especie de totum revolutum y se utiliza pues para distintas cosas. Es un conflicto muy interesante, muy complejo, en el que yo creo que habría que respetar más la opinión de la gente, de los que viven allí. Lo que ocurre es que, a diferencia de Israel, en el que sí existe un sistema democrático, en el que además hay multitud de partidos y es una democracia, digamos, muy compleja porque es mucha democracia, en los otros países, incluyendo Palestina, lo que falta es precisamente democracia. Y no solo votar. Digo que la democracia no es solo votar, también implica prensa libre, tener ciertas libertades básicas y respetar los derechos de los demás. Y eso ocurre en Israel, pero no ocurre, curiosamente, en ninguno de los países que lo rodean. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con este conflicto. A mí, por ejemplo, no me sorprende, entre Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, no tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque compartimos unas sociedades democráticas, abiertas. Sin embargo, es muy curioso que allí donde no existen sociedades democráticas, los conflictos florezcan. Y sobre todo con la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, Martín, por esta clase de geopolítica. Bueno, son reflexiones, ¿no? Yo soy más de reflexiones. Es decir, que podemos estar de acuerdo o no, pero a mí me gusta más reflexionar. Las clases de geopolítica, la geopolítica es tan compleja y además cada uno puede hacer su clase lo que quiera. Coges un hilo, tiras de él y uno puede decir una cosa en su contrario. Los sofistas existen. A mí me gustan más las puras reflexiones, un poco para entender ciertas cosas sin estar atados, digamos, a prejuicios. A veces hay que abordar las cosas como son, aunque no nos gusten, o aunque no nos hagan gracia o no le hagan gracia a tus amigos, por decirlo así. Es así. Bueno, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente.
Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós a todos.